Muy buenas a todos, bienvenidos a este video en donde vamos a empezar con lo que serán una serie de videos que van a mostrar la relación entre FastAPI y PostgreSQL. En este momento me encuentro con el servidor de Postgre corriendo. Creamos una base de datos que se llama FastAPI y nosotros tenemos lo que vamos a hacer durante toda esta serie de videos, que se los quería mostrar primero para que se sientan motivados para ver toda esta serie de videos donde vamos a hablar sobre esto. Esta es la API corriendo. Vamos a tener etiquetas, autores y post, y por ejemplo en las etiquetas vamos a tener todo un CRUD completo de etiquetas únicamente, en donde vamos a poder obtener las etiquetas, crear etiquetas, obtener etiquetas por un ID determinado. Vamos a poder modificar una etiqueta, vamos a poder eliminar una etiqueta y vamos a poder obtener una etiqueta por el nombre. Por otro lado, vamos a tener también una entidad autores en donde vamos a poder obtener todos los autores, crear un autor, obtener un autor por ID, vamos a poder modificar los datos de un autor, vamos a poder borrar un autor y vamos a poder obtener los autores por nombre, es decir, por el campo name, en donde va a estar alojado el nombre y el apellido del autor, y además vamos a poder buscarlos a los autores por el email. Son dos cositas más que quise agregar para que puedan ver cómo uno puede ir armando los distintos endpoints. Por el lado de los posts le agrego un poco más de complejidad porque vamos a poder crear posts, rescatar todos los posts. También vamos a poder obtener un post por un ID, también vamos a poder modificar un post, vamos a poder eliminar un post, además vamos a poder obtener todos los posts que pertenecen a determinado autor por el nombre de autor, también vamos a poder obtener todos los posts de acuerdo a una etiqueta, es decir, que por ejemplo si tuviera el post una etiqueta que se llame Django, podríamos obtener todos los posts que tienen la etiqueta Django. Vamos a poder obtener todos los posts publicados, vamos a poder también obtener todos los posts de determinado autor y que están publicados, y al mismo tiempo vamos a poder obtener todos los posts que pertenecen a una etiqueta y que están publicados. Es decir, yo podría tener posts que pertenezcan a la etiqueta Django y podría tener posts que están publicados y posts que no están publicados. Vamos a empezar con un poco de teoría que necesitamos para poder entender cómo va a estar estructurado el proyecto y a partir de eso cómo podemos llevar adelante cualquier backend hecho con FastAPI. Así que vamos por ello. Lo primero que tenemos que ver es que nuestro proyecto de FastAPI va a tener unos pilares fundamentales que están basados en lo que se muestra en este diagrama. Vamos a necesitar FastAPI, ya sabemos que necesitamos por defecto Ubicorn, que es nuestro servidor ASGI con el cual podemos correr FastAPI. Después vamos a necesitar un paquete que se llama SQLAlchemy, que vendría a ser un ORM para manejar consultas a Postgre, y este SQLAlchemy va a necesitar también de Alembic, que es otro paquete que fue creado también por el mismo creador de SQLAlchemy, con el cual vamos a realizar las migraciones. O sea, ustedes recuerden que en Django, cuando queríamos hacer migraciones, teníamos que crear una migración y luego migrar. Generalmente íbamos a la consola de comandos y hacíamos Python manage.py, make migrations, y después hacíamos Python manage.py migrate. Bueno, en FastAPI no tenemos nada de eso, tenemos ASQLAlchemy, y para hacer estos pasos de migraciones en FastAPI lo vamos a hacer con Alembic y vamos a hacer dos comandos que los vamos a ejecutar uno a continuación del otro, que es el que nos va a impactar
en la base de datos todos los cambios que tengamos con los modelos. Pero para eso primero tenemos que crear la conexión con la base de datos y todo eso, que eso ya lo vamos a ver. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser PsychoPG2. Vendría a ser como la herramienta para comunicarse Python con Postgre. Y PyDantic, que es un paquete que viene incluido dentro de FastAPI. Dentro de todas las librerías que instala, cuando nosotros instalamos FastAPI, se instala PyDantic. Así que vamos a ir paso a paso con todo esto. Tenemos varias cosas para instalar al principio para empezar a crear el proyecto y después les voy a contar un poco sobre cómo es la estructura del proyecto y vamos a empezar con la configuración de la conexión con la base de datos. Después meteremos el tema de los modelos y crearemos las primeras migraciones y después pasaremos a ver cada uno de los pasos que necesitamos para poder llegar a obtener los endpoints de cada una de estas entidades que vamos a crear, que son la de las etiquetas, la de los autores y la de los posts. Nosotros en el proyecto anterior lo que habíamos hecho, habíamos creado un archivo .main, habíamos creado un archivo requirements.txt y habíamos creado este archivito en donde habíamos puesto toda la lógica de la aplicación. Habíamos creado estos modelos, habíamos inicializado el servidor, el backend, y habíamos creado directamente los métodos. Hicimos todo el CRUD completo. Si nosotros vamos al modelo del post, que vendría a ser este que está acá, esto lo vamos a achicar, esto no nos interesa esto. Nosotros en el primer caso que habíamos hecho, habíamos creado un ID, un título, un autor, que era un string, el contenido, que era un texto, y después habíamos creado tres campos más, uno que era el created at, que era el momento en que se grababa el dato en el array, que era el array post. Tomábamos la fecha de ese proceso de creación del post y después teníamos dos campos más que se llamaban published at y published solo, que era un booleano y que por defecto era false. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creábamos el post, nosotros no queríamos que se quedara publicado por defecto, que quedara en un estado de borrador para después, al momento de cambiar el campo published a true, directamente se cree la fecha de publicación y tome la fecha del momento en que se está haciendo el cambio. Eso no lo desarrollamos porque no tenía mucho sentido dentro de un array. Eso lo vamos a desarrollar en esta nueva aplicación que vamos a desarrollar, y lo que quise darle a este ejercicio era darle un poquito más de complejidad y más que nada pensando en que les puede servir a ustedes tener relaciones con otras tablas. Por eso es la idea de crear estas dos entidades adicionales, que era la de las etiquetas y el del autor. Ahora bien, yo lo que había pensado era lo siguiente. Yo voy a tener acá un post y voy a tener dos entidades más. Una entidad va a ser el autor, otra entidad va a ser el tag o etiqueta. ¿Qué ocurre? Yo podría ponerle otra entidad más que sea category, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Un post podría tener una categoría y también un post va a poder tener un solo autor. Y un post también puede tener muchas tags. O sea, puede tener varias tags. ¿Qué ocurre? Esta relación es una relación de uno a muchos. Es decir, un post va a poder tener un solo autor y un post va a poder tener una sola categoría. En cambio, un autor va a poder tener muchos posts. ¿Se entiende? Y las categorías va a pasar exactamente lo mismo. Un post va a tener una categoría y una categoría va a poder tener muchos posts. Pero ¿qué pasa? Para modo práctico de este pequeño cursito que estamos haciendo acá en Código para Principiantes, estas dos cosas son redundantes. Entonces, ¿qué decidí? Agarré y dije, bueno, hagamos una cosa. Eliminemos las categorías porque es lo mismo que hacer una relación de uno a muchos con el autor. Entonces dejamos esto así. Y nos quedamos con una relación de uno a muchos y de muchos a muchos. Porque los tags
si bien un post puede tener muchos tags, una tag, al igual que el autor, puede tener muchos posts. Entonces, me gustó la idea de poder tratar estas dos relaciones en este ejercicio. Nos quedaría ver una relación de 1 a 1, pero vamos a ver si eso lo aplicamos en alguna de las otras bases de datos que vamos a tratar con su integración con FastAPI. Por ahí podríamos hacerlo para el próximo video o serie de videos en el cual vamos a tratar FastAPI con MySQL. Ahí quizás tratemos una relación de 1 a 1 en la cual podríamos hacer algo así como un profile, que es casi el caso distintivo en el cual un usuario tiene un profile y un profile tiene un usuario. Esa sería la única relación que no hemos hecho y no vamos a tratar en esta serie de videos. Solamente vamos a tratar este par de relaciones que son las que más se usan. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el gráfico de todas las cositas que hay que instalar, vamos a pasar a armar el proyecto para después poder empezar a trabajar sobre esto y vamos a ir viendo cómo se va armando todo este rompecabezas, que realmente es un rompecabezas. Así que vamos con eso. Bueno, vamos a empezar con esto. Me voy a ir al pgAdmin y esta base de datos la vamos a eliminar. Listo, tenemos que trabajar desde cero. Vamos a crear una base de datos ya de entrada para no olvidarnos, una que se va a llamar FastAPI. Ahí está. Ahí tenemos la base de datos creada de cero. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear acá una carpeta nueva, el escritorio, que la vamos a llamar FastAPI-pg. Nos vamos a ir adentro de la carpeta. De esta carpeta vamos a abrir una terminal y acá adentro vamos a crear un entorno virtual de Python. El entorno virtual ya lo hemos visto en el video anterior, lo volvemos a repetir, lo creamos ejecutando el comando python -m venv, es el comando, y después va el nombre del entorno virtual. Yo generalmente le pongo env de entorno virtual, pero en este caso vamos a ponerle venv para diferenciarlo, y ustedes ya se van a dar cuenta por qué ponemos esto. Es porque al nosotros manejar una conexión con una base de datos vamos a tener un archivo de configuración de variables de entorno que generalmente se colocan en un archivo que es .env. Entonces, para que el .env, esto lo estoy pensando más en ustedes que en mí, para que no se generen confusiones de por qué está esa carpeta env ahí y no. Entonces, bueno, eso, para evitar eso, directamente le pongo el nombre del entorno virtual como venv. Ejecutamos esto y se nos crea esta carpetita que se llama venv. O sea, si yo hago un ls, tengo ahí la carpetita. Y yo, para activar el entorno virtual, yo tengo que hacer un source venv bin activate y ya tengo el entorno virtual funcionando. Para yo desactivar esto, yo hago un deactivate y se desactiva el entorno virtual. Vamos a hacer lo siguiente. Para seguir con esto, vamos a tirar la carpetita dentro de set. Ahora estoy utilizando últimamente set, este nuevo editor de código que realmente creo que tiene todas las herramientas como para poner en jaque a Visual Studio Code y su hegemonía que tiene hasta el momento. Ahí ya abrió el proyecto. Si abro la terminal, ¿qué pasa? Cuando set me detecta que hay una carpeta de un entorno virtual, automáticamente me lo activa. O sea, ni siquiera tengo que tirar la línea de comandos, el source venv /bin /activate, set lo hace automáticamente. Entonces, si yo hago aquí un pip list, me va a decir que tengo solamente instalado esto. Nosotros vimos que en este dibujito que teníamos por acá, vamos a achicarlo un poquito, ahí está, que hay algunas cositas que tenemos que instalar. Acá en pypy.org podemos ir buscando cada uno de los paquetes que tenemos que instalar. Vamos a buscar primero FastAPI. FastAPI, lo buscamos y la última versión es la 0.115.2. Entonces acá directamente vamos a hacer un pip install FastAPI.
ahí se instala FastAPI. Entonces si hago un pip list, vamos a ver que ya me instala Pydantic y hay un paquete que vamos a necesitar adicional a Pydantic que se llama Pydantic Settings. Ahí está. Y vamos a seguir instalando. El otro es Ubicorn. El otro es SQL Alchemy. Perfecto. El otro es Alembic. Y el otro, vamos a ver cómo venimos. Perfecto. Me falta el PsychoPG2 binary. Pip install PsychoPG2 binary. Y ahí está. Entonces, si hago ahora sí un pip list, tengo todas las extensiones que necesito y ahora voy a hacer un pip freeze mayor que al archivo requirements.txt y ahí está, me generó el archivo requirements.txt con todas las cosas que acabo de instalar. Ya con esto instalado, ya tengo instalado FastAPI, tenemos que hablar de un temita interesante que es sobre la estructura del proyecto, porque ya no vamos a poder hacer lo que hicimos en el proyecto anterior de poner todo el código en un solo archivo. Eso no es una buena práctica. Entonces vamos a hablar de cómo va a estar organizado el proyecto y tenemos que hacer una configuración inicial de Alembic, que es esta herramienta que se usa para realizar las migraciones, y hay que tipear en la consola de comandos un comando que nos inicializa Alembic. Entonces vamos a ejecutar Alembic init Alembic. Ejecutamos esto y vean lo que pasa. Me genera un archivo ini, un archivo de inicialización y un archivo de configuración, en donde tenemos un archivo .env.py que vamos a modificar dentro de un ratito, y me genera una carpeta que dice versions, que acá en versions va a ir a parar todas las migraciones que hagamos del proyecto. Y ya con este comienzo de la inicialización de Alembic podemos empezar a hablar de cómo va a estar formada la estructura del proyecto. El proyecto va a estar ubicado dentro de una carpeta src. Vamos a crear acá una carpeta src, símbolo de source, recursos. Y acá adentro vamos a tener alrededor de unas 6 carpetas que van a ser la estructura, la columna vertebral de todo el proyecto. Vamos a tener una carpeta que se va a llamar API. Acá generalmente me gusta hacerlo acá, que se ve más nítidamente. Acá en el CRC, vamos a agrandar los iconos. Acá en el CRC vamos a tener una carpeta nueva que se va a llamar API, y que adentro de esta carpeta API vamos a tener la carpeta Routes. Acá en Routes nosotros vamos a tener todo lo que van a ser las rutas del proyecto. Ahora vamos a ver primero la estructura de las carpetas y después adentro de las carpetas vamos a ir poniendo archivos que después los vamos a ir viendo en el editor de código. Después vamos a tener una carpeta que se llama core. O sea, vamos a pararnos en el src, carpeta core. Después vamos a tener una carpeta que la vamos a llamar CRUD. Después vamos a tener una carpeta que se va a llamar DB, de base de datos. Podría ponerle database, pero es más simple poner DB. Después vamos a tener una carpeta que la vamos a llamar models. Y después vamos a tener una carpeta más que se va a llamar esquemas. Dentro de la carpeta src y en la raíz de src vamos a tener un archivo que se va a llamar main.py. Este main.py les tiene que sonar del proyecto anterior, que lo habíamos creado todo ahí adentro. Pero nosotros desde el main vamos a ir llamando a distintas partes del proyecto. Bueno, ¿qué vamos a tener en la mayoría de las carpetas? Nosotros vamos a ir a Models y en Models vamos a tener 3 modelos. El modelo de los posts, el modelo de los tags, el modelo de los author. Entonces yo acá voy a crear 3 archivos.
uno que se va a llamar author.py, un archivo que le voy a llamar post.py y voy a crear un archivo tag.py. Estos archivos ya dentro de un rato vamos a empezar a llenarlos, pero para que tengan noción, en los esquemas también voy a tener estos tres tipos de archivos, pero con distinto contenido. Entonces, para no tener que volver a crear los archivos, copio estos archivos porque son archivos vacíos, no tienen nada, no tienen código dentro. Lo mismo vamos a ver en el CRUD. En la carpeta CRUD también voy a tener estos tres archivos porque en el CRUD, en el archivo author de la carpeta CRUD, voy a ejecutar todos los comandos de impacto en las bases de datos de cómo es el CRUD completo. Algo parecido voy a tener en las rutas, porque voy a tener rutas que van a ser de los autores, rutas de los posts y rutas de los tags. En el core vamos a tener un archivito que se va a llamar config.py. Y después acá en la API y en la raíz de API voy a tener un archivito que se va a llamar deps.py. Y en db, que es la única carpeta que me queda por poner algo acá adentro, acá voy a tener tres archivos. Uno se va a llamar session, en donde vamos a crear la sesión con la base de datos. Vamos a crear un archivo vacío que se va a llamar base class y también un archivo que lo vamos a llamar base. Ya vamos a ver, no se preocupen, qué va a tener cada archivo y vamos a ver de a poco cómo tratamos todo esto. Es decir que nuestro proyecto queda así. Veamos que quedan las rutas, el core, el CRUD, el db, el models, esquemas y el main. Con eso ya tenemos todo. Yo en el main yo podría hacer from FastAPI import FastAPI y voy a crear la variable app y voy a hacer FastAPI y lo inicializo. Entonces si yo agarro y voy acá a la consola y pongo ubicord y voy a ir al archivo main, entonces tengo que hacer src.main dos puntos y la variable que me inicializa FastAPI, que sería app, reload, y ahí ya tengo FastAPI funcionando. Si voy a la ruta en el navegador, ahí estoy corriendo FastAPI. Ya está. No está conectado a la base de datos porque ahora vamos a hablar un poco de la base de datos. ¿El tema cuál es? Fíjense que este es el proyecto que vamos a terminar armando. Fíjense la diferencia en que la aplicación dice FastAPI Blog y la versión es la 0.0.1 y si yo largo FastAPI así normal me dice FastAPI y me dice 0.1.0. Ahora vamos a ver cómo podemos modificar el mensaje de que se vea en nuestra API. Eso lo vamos a ver ahora. Esto me quedó colgado porque lo estaba mostrando, entonces quedó colgadito acá, por eso funciona. En realidad lo que está funcionando es esto. Vamos a hablar de la base de datos. Hace unas semanas atrás sacamos un video en el canal que habla sobre Podman. Podman es una alternativa libre a Docker. Docker ahora modificó su sistema de contratación de los servicios y medio como que modificó o podó algunas cosas para las versiones gratuitas. Entonces la alternativa es buscar algo que sea alternativo a Docker y que sea igual de poderoso que Docker. Y bueno, una de esas alternativas es Podman. Podman tiene una aplicación de escritorio que se llama Podman Desktop, que vendría a ser como el Docker Desktop, pero es muchísimo más liviano, no es invasivo como Docker, que el Docker Desktop en Windows se carga automáticamente cuando la PC inicia, lo que hace que si tenemos una máquina con pocos recursos se vea afectado. Entonces una de las mejores alternativas que encontré fue Podman. Este es el programita que es un Podman Desktop, es todo visual. A mí no me gusta esto, pero yo, por ejemplo, si uno va a la consola, si yo hago un Podman
PS, yo veo los contenedores que están corriendo en este momento. Los contenedores estos los creamos en ese video que explicábamos cómo instalar Podman en Windows. En Linux es casi ridículo explicar cómo se instala Podman, porque si yo voy a la tienda de software de aquí de Arch Linux, por ejemplo, y yo busco Podman, vemos que tiene una aplicación que yo la marco y se instala. Instalé Podman Desktop. Arrancar un contenedor con Podman es lo mismo que arrancar o parar un contenedor en Docker. O sea, si yo hago acá un Podman stop pg admin, ahí se paró. Y si hago un Podman stop pg container, se paró. Entonces, si ahora veo los contenedores que están corriendo, no hay ninguno corriendo, entonces no va a pasar nada. Si yo quiero trabajar con la base de datos, me va a dar error la aplicación. Entonces la idea es tener estos dos contenedores corriendo. Ya me olvido de la base de datos y paso al siguiente paso, que es el tema de configurar nuestra API para conectarla a Postgre. Entonces esto lo cerramos, nos vamos a la consola y acá vamos a empezar con las cositas. Nosotros habíamos iniciado el Alembic, habíamos hecho Alembic init Alembic y me generó este Alembic init y esta carpeta Alembic. Esto va a ser importante ver bien este tema porque acá está gran parte de la conexión que vamos a tener con la base de datos. El Alembic init, si nosotros lo vemos, tiene mucha documentación comentada. Les recomiendo que se hagan un backup de este archivo, o sea que hagan el alembicini.all. Yo lo que les propongo es eliminar todos los comentarios porque vamos a hacer una configuración. Todo esto lo borramos y ahí quedó. Bueno, este es mi Alembic init. Si vemos el Alembic init, tiene todos unos campos de configuración y hay un tema en la línea 4 en la que habla sobre el alchemy.url y me dice driver //user pass @localhost /dbname. Esto no es otra cosa que decirnos qué es lo que espera Alchemy para la URL de nuestra base de datos. Entonces, si nosotros vamos a hacer una conexión seria con una base de datos, nosotros no podemos pasarle los datos de las credenciales y el usuario. Estamos hablando del que el usuario que vamos a pasar es el usuario que va a poder hacer grabaciones, modificaciones y eliminaciones en la base de datos. O sea, es un usuario con poderes administrativos. Nosotros no podemos pasar esos datos, esas credenciales de acceso a una base de datos en un archivo ini que es de acceso público. Acceso público en el caso de que nosotros esto lo subamos a un repositorio o subamos este proyecto a un contenedor de Docker para después utilizarlo en la web. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es acá a la altura de FastAPI, acá lo que vendría a ser la raíz del proyecto, voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar .env. Y acá vamos a crear una variable que vamos a llamar database URL. Y en el database URL, ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar toda esta estructura y me la llevo para acá. Listo. Bueno, ¿qué vamos a poner acá? Driver. ¿Cuál es nuestro driver? Nosotros con qué base de datos nos vamos a conectar? Con Postgre. Entonces acá tenemos que poner PostgreSQL. El user es el usuario que yo definí en el proceso de creación del contenedor. Y habíamos dicho que este usuario iba a tener el nombre de usuario Postgres. Y habíamos dicho que la password iba a ser Postgres. El localhost yo prefiero reemplazarlo por una IP. Entonces voy a poner 127.0.0.1 y el dbname es lo que yo acabo de crear acá y lo cerré en el localhost 8080. Localhost. Nosotros habíamos dicho que habíamos creado una base de datos que se llama FastAPI. Entonces el dbname es FastAPI. Ahí yo ya configuré toda la URL. Ahora bien, ¿con esto alcanza para que se conecte FastAPI con la URL? No alcanza. No alcanza porque nos queda un paso más para hacer. El Alembic init queda así y yo esto lo voy a dejar así. O sea,
Alchemy URL, y ahora vamos a ver por qué, lo dejo vacío, no le pongo nada a continuación. O sea que esto está bien. Al main ya vamos a volver. Y me voy a ir al Alembic, al env.py. Acá nuevamente les recomiendo que si quieren hacer un backup de este archivo, háganlo. Y acá vamos a editar este archivo y vamos a eliminar todos los comentarios. Acá tenemos dos líneas de comentarios. Eliminamos esto. Eliminamos esta tabulación que está por demás. Eliminamos esto. Eliminamos esto. Estos también son comentarios. Podemos eliminarlo. Acá tenemos tabulaciones en exceso. Entonces vamos a eliminar estas tabulaciones. Ahí está. Acá también tenemos comentarios. Y vamos a eliminar estas tabulaciones. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y este ahí. Y este ahí. Perfecto. Ahí guardamos. Bueno, ¿qué tenemos que tocar acá? Acá hay algunas cositas que tenemos que hacer y también tenemos que hacer algunas configuraciones en otro archivo. Pero por el momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero que nada, yo necesito en este archivo configurar alguna forma de que desde este archivo, leyendo el archivo .env de las variables de entorno, que es esta que está acá, voy a tratar de leer este archivo, obtener esta URL, esta conexión, estos datos del database URL, y desde este archivo levantar esa configuración e inyectarla en el Alembic ini y me coloque la variable de entorno de la database URL, me la coloque acá en el Alchemy URL. ¿Y cómo se puede hacer eso con Python? Bueno, primero que nada vamos a importar OS. OS lo necesito porque con OS yo voy a poder leer un archivo de datos físico que es el .env, entonces los voy a necesitar. Y después otra cosa que necesito es el .env. Si nosotros vemos acá en requirements.txt, tengo el python.env instalado, que me lo ha instalado FastAPI. Entonces vamos a hacer from.env import load.env. Ahí está. Y ahora lo que tengo que hacer son dos cositas. Una, load.env, y lo voy a inicializar. Y después de este config voy a hacer un config.set-main option, y acá le voy a pasar dos parámetros. Este set main option es seteame algo, y le voy a pasar dos parámetros. El primer parámetro es qué quiero que me setee, y el segundo parámetro es qué quiero poner ahí adentro. Entonces el que quiero modificar no deja de ser esta variable SQL alchemy.url. Entonces en el primer parámetro le voy a poner qué quiero modificar, y en el segundo parámetro le tengo que poner con qué quiero modificar esa variable. Y acá voy a hacer el os.environ.get, y que voy a tomar la database URL. Fíjense que con este paso yo estoy colocando en el Alembic ini, dentro de esta variable, lo que existe en esta otra variable, en la variable de entorno. ¿Acá termina todo? No. Tenemos que hacer un par de cosas más, como por ejemplo, acá deberíamos cargar los modelos author, post y tag. Y además tenemos que hacer una cosita más que tenemos que llamar, que se llama base, que lo vamos a configurar ahora, para poder modificar este target metadata, que acá dice none. Tenemos que modificar este target metadata. Entonces, para configurar ese base es que nos vamos a ir a la carpeta db. Acá en la carpeta db es donde nosotros estamos haciendo lo que vendría a ser la conexión real a la base de datos. El primer archivo que vamos a definir va a ser el session. En el session en realidad es donde se crea la conexión, se crea la sesión de conexión a la base de datos, y es donde necesitamos configurar algunos parámetros para el comportamiento de los procesos de grabación de datos. Suena raro, pero ahora lo vamos a ver. Así que bueno, vamos primero a traernos de SQL Alchemy, from SQL Alchemy, import, y nos vamos a traer un método que se llama createEngine. Y después de from SQL Alchemy.orm
vamos a importar el Session Maker. Entonces, ahora viene un temita que si yo voy a crear el engine, voy a hacer uso del Create Engine, y entre paréntesis le tengo que pasar la database URL. Pero ¿qué pasa? Yo el database URL podría definirlo tranquilamente acá en el config que tengo en el config.py de la carpeta core. Yo acá podría hacer un from pydantic settings import base settings, y acá podría definir una clase settings que heredaría de base settings, y acá yo podría definir algunas cositas interesantes. Primero que nada, podría definir el project name que va a ser un string, y acá yo puedo pasarle el nombre del proyecto y voy a decir que se va a llamar Fast API Blog. Le vamos a poner un guión, ahí está, y después voy a ponerle el project version, que vamos a decirle que también eso es un string, y voy a decirle que es la versión 0.0.1. Ustedes ya más o menos entienden para qué lado vamos. Y después voy a definir el database URL, que va a ser un string. Y ahora voy a generar una clase config en donde voy a decirle en dónde va a tener que ir a buscar o cómo se llama el archivo de variables de entorno, el endfile. Y acá le voy a decir que el endfile es el .env. Y después de todo esto voy a inicializar esta clase settings definiendo la variable settings e inicializo la clase. Con este config terminado, en este session me voy a traer este settings que definí en el config. Entonces después de esto voy a hacer un from src.core.config import settings, y voy a decirle que para crear el engine me tome el database URL. Entonces voy a poner settings.database URL, y después de esto tengo que definir una variable que se va a llamar session local, que va a ser session maker, y acá le tengo que pasar tres parámetros que me parecen interesantes, que lo que van a hacer es entender cómo va a ser la comunicación entre la base de datos y el proceso de grabación o de obtención de datos. El primer parámetro es el autocommit, y este autocommit lo vamos a poner en false. ¿Por qué ponemos esto en false y qué hace el autocommit? Nosotros, si este parámetro no lo declaramos como falso, el autocommit está por defecto en true, es decir que cada vez que nosotros hagamos una grabación de los datos, la grabación va a ser directa, o sea, vamos a mandar a grabar y graba directamente. En cambio, cuando yo pongo el autocommit en false, en el proceso de grabación de un registro, por ejemplo, la creación de un post, la creación de un autor o de una tag, voy a tener que hacer obligatoriamente un db.commit para especificar de que grabe. Ahora sí graba, no, antes no. Si yo hago esto, voy a poder hacer un rollback por si algo anduvo mal en el proceso de grabación. Por eso es importante que este autocommit esté en false para yo poder manejarlo. Me genera unas líneas más de código, que es esa línea más que es de hacer explícito el commit del evento de la grabación del dato. El segundo parámetro es el autoflusion false. Para entender de qué es el autoflusion false, tenemos que entender qué es lo que es el flushing. Entonces, si nos vamos un poco a la teoría, el flushing es el proceso de sincronizar el estado de los objetos en la sesión de SQL Alchemy con la base de datos sin necesariamente realizar un commit. Esto incluye generar y ejecutar las secuencias SQL necesarias para reflejar los cambios que hicimos en los objetos Python en la base de datos. Cuando nosotros lo configuramos en false, SQL Alchemy no va a realizar automáticamente el flush de la sesión. Esto significa que los cambios en los objetos no se sincronizarán automáticamente con la base de datos hasta que se haga un flush explícito o un commit. Si nosotros no lo especificamos, el autoflush es true, es verdadero. ¿Cuáles son las ventajas de tener el autoflush
Synchronization Faults, un mayor control sobre cuándo se sincronizan los datos con la base de datos y puede mejorar el rendimiento en algunos casos evitando operaciones de base de datos innecesarias. O sea, esto es así. Otro parámetro más que tenemos que pasar acá en el session local es el bind. El bind es con qué enlazo este session maker con el engine que acabo de definir arriba. Entonces con esto yo lo que estoy relacionando el session local con el engine con la database, que la database es la URL a nuestra conexión a la base de datos. Esto por este lado vamos a configurar el archivo base class que tenemos por acá. El base class, en realidad el base class lo que hace es que cuando nosotros definamos los modelos se definen como en Django, como clases, y estas clases, la palabra del modelo se define con la primera letra mayúscula. Entonces en el base class yo voy a decirle de que el nombre de la tabla en la base de datos va a ser el nombre de la clase pero en minúsculas. Entonces acá en el base class vamos a hacer un from sqlalchemy.ex.declarative import as declarative, declared attributes. Declared attributes. Ahí está. Y acá vamos a usar un decorador as declarative y vamos a generar una clase base y vamos a definir el otro decorador declared attributes y vamos a generar la función table name cls str y acá vamos a retornar el cls name ahí está. Y en el archivo base API voy a hacer from src.db.baseclass import base. Y acá vamos, después cuando tengamos los modelos, tenemos que importar los modelos por separado. O sea, vamos a hacer primero el author, el post y el tab. Acá yo tengo, podemos decir, el session ya está configurado, el base class ya está configurado y el base está configurado a medias porque me falta agregarle los modelos. Así que esto lo vamos a ver después que terminemos los modelos. Ahora puedo volver a la Alembic que había quedado pendiente y de acá me voy a traer from src db.baseclass import base y ahora me voy a ir acá al target metadata y acá vamos a poner base.metadata. Pues todo lo demás queda igual. El base ya lo traje, me quedan cargar los modelos. Entonces esto lo vamos a poner para cargar una vez que tengamos los modelos. Bueno, ahora podemos volver al main. Me voy a importar del core, me voy a traer el config porque voy a hacer uso del project name y del project version. Entonces me voy a ir al main y acá vamos a hacer from src.core.config import settings. Ahí está. Y acá dentro de Fast API vamos a poner title igual a settings.projectName, version settings.projectVersion. Si guardo y vuelvo a la aplicación, estaba por acá. Si recargo y ahí me dice el nombre de la aplicación y la versión de la aplicación. Otra cosa que tengo que traerme en el main es este archivo, el archivo base. Así que vamos a hacer from src.db import base. Es decir que cuando terminemos de configurar el base, que me falta importar los modelos, estaría cargando en el main, en el momento de cargar el main, de los modelos de las entidades que voy a tener acá. Bueno, ya tendríamos esto. Lo que me quedaría es crear los modelos, porque creando los modelos yo ya podría ejecutar la primera migración. Entonces
Para los modelos vamos a empezar por quizás el modelo más simple. En realidad hay que hacer los 3 modelos. Podríamos empezar a probar con el modelo Author sin las relaciones para probar la migración y después completar los otros modelos, completar las relaciones y terminar las migraciones. Así que vamos a ir al Author. Bueno, dijimos que SQL Alchemy era un ORM. Entonces yo de SQL Alchemy voy a traerme los tipos de datos que va a tener la base de datos. Entonces voy a arrancar haciendo un from SQL Alchemy import column big integer y string. Después me voy a traer from src.db.baseclass import base y acá voy a definir la clase author que va a heredar de base. Y voy a definir el ID, que va a ser una column del tipo big integer, que va a ser una primary key en true y va a ser un index en true. Después vamos a tener un name del autor, que va a ser una column del tipo string. Y vamos a tener el email, que va a ser, como puse cursor, y es column. Ahí está. Column. Este column va a ser de tipo string, va a ser unique igual true, va a ser igual index igual true. Perfecto. Ahí yo ya no tengo relaciones. Todavía no definí las relaciones. Lo que sí vamos a verificar si podemos hacer la migración. Bueno, una vez que yo ya terminé de definir el modelo autor, lo que voy a hacer es ejecutar las migraciones. Pero antes tengo que hacer 2 modificaciones. La primera de todas es en el archivo base.py de la carpeta db. Habíamos hecho esto de importar desde el base class el base y habíamos puesto que teníamos que importar los modelos por separado. Entonces acá voy a hacer from src.models.author import author. Perfecto. Pero había un lugar más en donde teníamos que importar esto y era en el lem del Alembic, de la carpeta Alembic. Habíamos puesto que teníamos que cargar todos los modelos, author, post y tag. Entonces después de esto vamos a traernos la importación del modelo author. Entonces ahora tengo que hacer las migraciones desde la consola de comandos y para eso dijimos que íbamos a necesitar, hacíamos uso de Alembic y vamos a hacer un Alembic revision autogenerate -m y acá le mando el mensaje que quiero para la migración. Entonces yo le voy a poner primera migración y ejecutamos. Ahí me dice que se detectó, bla, 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 y me dice que fue correcta migración y me generó en versions un archivo en donde está toda la migración. Pero esto no está impactado en la base de datos, porque si yo me voy a la base de datos, me voy a esquemas y me voy a tablas, tengo una tabla que es la Alembic version, pero no tengo la tabla author porque me falta migrar. Para migrar tengo que ejecutar el comando Alembic upgrade here. Ejecutamos y ahí terminó. Entonces si ahora vuelvo al pgadmin y hago un refresh, ahí me apareció la tabla author. Así que de esta manera podemos hacer las migraciones y lo que vamos a hacer ahora es completar los otros modelos, pero ya con las relaciones y todo eso, para terminar las migraciones y ya terminar con este video hasta este punto que ya sería lo máximo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir con el modelo post. Primero vamos a manejar primero todos los campos normales y después vamos a hacer las asociaciones y las vinculaciones con sus relaciones con los otros modelos. El tema es el siguiente. En las relaciones en FastAPI necesitamos crear la relación en los 2 modelos. Es una relación de tipo bidireccional, por lo tanto vamos a volver al modelo author para definir la relación inversa entre ambos modelos. Entonces el post va
vamos a tener primero el ORM de SQL Alchemy. Vamos a traer todos los campos que vamos a necesitar y todos los tipos de datos que vamos a necesitar. Vamos a traer from SQL Alchemy import boolean column big integer foreign key clave foránea string datetime table y text. Como hicimos en el modelo author, vamos a traernos el base desde el archivo base class from src.db.baseclass import base y vamos a hacer from datetime import datetime. Entonces vamos a crear ahora la clase post que va a heredar de base y después vamos a empezar a poner los campos que tenemos que definir. Tenemos el ID que va a ser una column de tipo big integer, va a ser primary key en true, index igual a true. Después vamos a tener el title que va a ser una column de tipo string y cuyo index va a ser igual a true. Después vamos a tener el content que va a ser una column y el tipo de esta column va a ser text. Posteriormente vamos a tener el created at que va a ser una column de tipo datetime y que el default va a ser datetime.now. Posteriormente vamos a tener el published at que va a ser una column. Va a ser igual que la de arriba, vamos a ahorrar tiempo copiando y pegando, pero no va a tener un valor por default, sino que va a ser nullable en true. Y después vamos a tener el published, que va a ser una column de tipo boolean, cuyo default va a ser false. Y después vamos a tener un author ID, que va a ser una column, que va a ser un big integer y va a ser una foreign key de ¿qué? De la tabla author.id. Bueno, acá esbozamos cierta relación entre ambas tablas, pero todavía lo tenemos que completar. Más acá abajo vamos a poner las relaciones. Vamos a pasar ahora al modelo tag. El modelo tag va a ser muy parecido al modelo author, así que vamos a copiar esto, vamos a hacerlo más rápido y vamos a analizar qué es lo que vamos a hacer. From SQL Alchemy import column big integer y el string. Nos traemos el base y la clase va a ser una clase que se va a llamar tag. Va a tener un ID que va a ser un big integer, va a ser una primary key y un true y un index true, y después vamos a tener el name de la etiqueta que va a ser con la definición que tengo en este caso en el index. Entonces vamos a cortar esto, lo pegamos por acá y esto lo eliminamos. El name de la etiqueta va a ser única, es decir que va a existir un solo tipo de etiqueta y vamos a manejar un error en el caso de que se escriba nuevamente una etiqueta. Después tenemos que va a ser indexada en true. Ahí tenemos todo. Yo podría ahora correr nuevamente las migraciones. No va a funcionar esto porque no las puse los modelos en el archivo base y en el archivo m.py. Entonces vamos a hacer from src.models.post import post y from src.models.tag import. Una vez esto que está copiado, me lo voy a llevar al m.py y por acá vamos a pegar los otros modelos, borramos esto, así queda mi M finalmente, y ahora sí podemos ejecutar la migración y vamos a poner migración intermedia. Pongo intermedia porque no va a contener las relaciones todavía. Vamos a ver las tablas nada más en nuestro PG admin, y bueno, y acá vemos que tenemos la tabla author, la tabla post y la tabla tag. Ya tenemos la configuración y ahora tenemos que volver a los posts. Ahora bien, en la relación uno a muchos, que va a ser la relación que tiene con los autores, nosotros definimos ahí en lo que vendría a ser esta línea, habíamos hecho que el author ID iba a ser una column del tipo big integer donde la foreign key iba a ser el ID
de la tabla autor del elemento autor, el ID del autor. Ahora yo tengo que hacer la relación de cómo yo voy a llamar a esa relación uno a muchos, y voy a llamar author. Este campo author va a tener una relationship. Una relationship, acá automáticamente el editor me lo trae desde sqlalchemy.orm. Me importa relationship. Y acá en relationship yo voy a pasar dos parámetros. Primero tengo que pasar el modelo en donde yo voy a hacer la relación, que es el modelo author. Y el segundo voy a pasarle un parámetro que se llama backpopulates. El backpopulates es el nombre del campo que va a estar relacionado en el otro modelo. Entonces acá vamos a poner post. Ahora yo me tengo que ir al autor, y en el autor voy a generar este post que estoy declarando en el modelo post. Lo tengo que poner acá, post, y voy a hacer la relación inversa. Relationship from sqlalchemy.orm me trae automáticamente esto, y acá voy a hacer referencia a qué modelo voy a estar relacionado con este modelo autor, y el modelo va a ser el modelo post. Y después voy a llamar con qué nombre voy a llamar esta relación en el otro modelo, y vamos a hacer el backpopulates, y fíjense que yo puse en el post el nombre del campo va a ser autor. Entonces vamos acá y pongo autor. Ahora vamos con el modelo tags. Las relaciones de muchos a muchos generalmente crean un conflicto y son, o sea, como más difíciles de entender. Y hay muchos frameworks, por ejemplo Laravel, por ejemplo Django, que son dos de los frameworks que conozco. Estas relaciones de muchos a muchos las maneja automáticamente creando la tabla intermedia de forma transparente para el desarrollador. Cuando nosotros hacíamos un many to many field en Django, creábamos las relaciones, poníamos todo ok. Cuando nosotros hacíamos el make migrations y hacíamos el migrate, nos aparecían en la base de datos una tabla intermedia entre esas dos tablas que estaban relacionadas. En Fast API eso no sucede, eso lo tenemos que hacer a mano, dándonos un poco más de control, y van a ver que no es difícil cómo crear una relación entre ambos modelos. Lo primero que tengo que saber es que yo tengo que crear una tabla intermedia previa al modelo post, que es el que va a manejar esta relación de muchos a muchos, y la tengo que crear antes de la creación del modelo post, porque esa tabla intermedia tiene que existir antes de crear el modelo post, porque después acá abajo vamos a tener que crear la relación que va a hablar justamente de esa tabla intermedia. Es decir, que si la tabla intermedia yo no la tengo, me va a dar error y jamás la voy a poder construir esta relación. Entonces acá al comienzo, después de las definiciones de este archivo post, vamos a crear una variable del tipo post tag, en donde vamos a decir que esta variable va a ser una tabla, una table, y vamos a llamar a esta table post tag, y va a contener una base.metadata, y ahora a continuación vamos a definir a mano los campos que va a tener esta tabla. Entonces va a tener una column cuyo nombre del campo va a ser post ID, que va a ser un big integer y que va a ser una foreign key del modelo post.id. Después voy a tener otra column que la voy a llamar tag ID, que va a ser un tipo big integer, y además va a tener una foreign key que va a pertenecer al modelo tag.id. Yo con estas dos definiciones, yo estoy creando de una forma diferente una tabla como la que estoy creando en este modelo, en el modelo post. Ahora vamos a ver cómo vamos a relacionar esta pequeña tablita con el modelo post. Entonces acá nosotros habíamos dicho que un autor, por eso ponía el autor en minúscula, iba a tener muchos posts. Entonces ahora acá voy a tener que decir que muchas tags van a tener una relationship con ¿qué? Con el modelo tag, y cuyo secondary va a ser mi tabla post tag.
O sea, tendría dos relaciones. Una de ellas es con la principal, con el modelo tag, y una secundaria, una relación secundaria con la tabla post tag. Y ahora tengo que definir cómo voy a llamar el back populates en la otra tabla tag, y la voy a llamar posts en plural. Entonces me voy al modelo tag y acá me voy a ir un poquito más abajo y voy a decir la relación de muchos posts va a ser una relationship. Ahí me importa de from sqlalchemy.orm import relationship. Y ahora voy a decirle, va a estar relacionado con el modelo post. Y a su vez va a tener la secondary, una relación secundaria con la tabla post tag. Pero este post tag me muestra error porque no me lo importé. Pero ahora vamos a importar. Y el back populates, en este caso, se va a llamar en el otro modelo, como yo lo llamé, tags. Y acá va el tags. Me falta esto. ¿Cómo me lo importo? Voy a hacer from src.models.post import post tag. Y ahí lo tenemos. Señores, ahí generamos las relaciones y ya estaríamos en condiciones de hacer la migración definitiva, con el cual terminaríamos ya esta parte del video. Vamos a ir al pgadmin, vamos a refrescar las tablas y acá tenemos las tablas. Tenemos la tabla author con sus columnas que tienen el ID, el name y el email, y después tenemos la tabla post que va a tener sus columnitas, que va a tener el ID, el title, el content, el created ad, el published ad, el published y el author ID. Después vamos a tener la tablita post tag que vimos que tiene el post ID y el tag ID, y después tenemos la tabla tag que va a tener el ID y el name. Así que ya tenemos todo listo para avanzar con los endpoints. La propuesta es la siguiente: vamos a hacer el próximo video corto, no lo vamos a extender mucho, vamos a hacer todos los endpoints de las tags, después otro video con todos los endpoints de los authors y después otro video con todos los endpoints del modelo post. Así que nos queda algo muy interesante, así que les mando un saludo y estamos en contacto.